Vamos a compartir de la palabra del Señor, sabiendo que será edificación para su vida. Siempre decimos que la salvación solamente es en el nombre de Jesucristo. Él es el único y verdadero, y separados de Él, nada podemos hacer. En esta mañana vamos a estar leyendo Juan capítulo 12, sabiendo que será edificación para su vida. Tómese una pausa, escuche la palabra de Dios, porque Dios le ama y Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Dice la Escritura, Juan capítulo 12, 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Pero digo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo: dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y esta es una gran lección que podemos ver aquí. Hay personas que a veces hablan de querer ayudar y ayudar, pero en su corazón hay engaño. Engaño hay en su corazón, como Judas, que dice: ¿por qué no se vendía ese perfume y se le daba a los pobres? Y eso pasa a veces, que la gente dice cosas que suenan bonitas, pero la misma palabra nos dice que a Judas no le importaban los pobres, lo que quería era robar del dinero que se echara en la bolsa. Entonces seguimos leyendo Juan capítulo 12, versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y fueron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y eso es lo que venimos hablando una y otra vez, que las religiones solamente siguen ritos y costumbres, pero que le incomoda la palabra de Dios, dicha con verdad. A los religiosos les incomodaba Jesucristo. Imagínense a qué punto que hasta querían darle muerte a Lázaro. ¡Qué triste! Los fariseos, conocedores de la ley, querían darle muerte a Lázaro. Estaban dispuestos a romper los mandamientos, porque la ley decía: no matarás. Y ellos estaban dispuestos a matar a Lázaro, porque los religiosos al final no les importa la palabra de Dios, le importa sus deseos y sus metas personales, y solamente usan la palabra como una máscara
como una fachada. Mire qué clara es la palabra que dice que también habían pensado darle muerte a Lázaro. Seguimos leyendo la Escritura. Al siguiente día, grandes multitudes que habían ido a las fiestas, al oír que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Eso está en Zacarías 9:9. Zacarías, profeta, que había profetizado la venida de Cristo, profetizó que se iba a montar sobre un pollino hijo de asna. Y eso es lo que debemos de estar claros, que Jesucristo es Dios y que las profecías se cumplen en Él. Jesucristo. Ya estaba profetizado en Zacarías 9:9. Jesucristo iba a entrar en Jerusalén sobre un pollino hijo de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de Él y de que se las habían hecho. Y daban testimonio a la gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había salido la gente a recibirlo, porque había oído que Él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras Él. Y ahí están nuevamente los religiosos, celosos de Jesucristo. Le incomodaba que Jesucristo, la gente lo siguiera, porque ellos querían que Jesucristo lo siguiera a ellos. Y esto es muy importante. Siempre le debemos dar gloria a Jesucristo. Hay gente que hace las cosas para la gloria personal, pero debemos trabajar siempre para la gloria de Dios. Ahí están los religiosos nuevamente, incómodos, porque la gente estaba glorificando a Jesucristo. Seguimos leyendo versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a las fiestas, en las fiestas. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere y lleva muchos frutos, el que ama su vida la perderá. El que ama su vida la perderá. Y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Y esto es lo que debemos estar claros: honrar a Jesucristo siempre. El que a mí me sirve, mi Padre lo honrará. Está hablando de Jesucristo de Nazaret. Sirva a Cristo, busque a Cristo, reconozca a Jesucristo como su Salvador, su Dios, su Rey, su Señor. Porque Jesucristo es el único. La Escritura es clara: si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Tristemente, ayer hablé con una persona que no quería reconocer a Jesús como Dios. Y es triste,
porque está confundido, siguiendo religiones de hombres, así como los fariseos le incomodaba que la gente siguiera a Jesús, así a los religiosos le incomoda, Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único y verdadero Jesucristo de Nazaret. Vamos a seguir predicando, vamos a poner una alabanza, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Recuerde que separados de Él, nada podemos hacer. Acuérdese siempre, si alguno me sirve, dijo Jesús, mi Padre lo honrará. Nunca puede ir en contra de Jesucristo, porque está yendo en contra de Dios. Que el Señor reprenda toda religión, todo engañador, y que la luz de Cristo alumbre en cada corazón. En el nombre de Jesús. Vamos a poner una alabanza y vamos a seguir predicando. Que Dios le bendiga. Si quiere venir, tenemos tratados para regalarle. Si quiere venir, Dios le bendiga. Bueno, Dios les bendiga. Seguimos predicando aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a continuar en el versículo 27, donde Jesús anuncia su muerte. Y la muerte de Jesucristo es muy importante, porque Jesús murió y resucitó. Y la resurrección es la confirmación de que creemos en el verdadero, en Jesucristo de Nazaret. Dice la palabra del Señor: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído que según la ley el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Porque la gente sabía que el Hijo del Hombre significaba el Mesías prometido a Israel y a las naciones. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Habiendo dicho esto, Jesús se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Miren qué interesante, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Porque a veces la gente quiere señal y quiere señal, pero lo que tiene que tener es fe para creer en la palabra del Señor. Jesús mismo dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque la gente anda pidiendo señales y señales, pero aún con las señales no creían en él.
Qué triste. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Tenga mucho cuidado, porque cuando usted rechaza a Cristo, se endurece su corazón, y entonces después ni aún con señales usted va a creer. Por eso es importante que creamos en Él, que tengamos esa fe en Cristo, fe en su palabra, independientemente de la situación que estemos viviendo. Es muy importante la fidelidad a Cristo. Fidelidad a Cristo, porque nos debemos a Dios y no a los hombres. Seguimos leyendo versículo 41 de Juan capítulo 12. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. A pesar de eso, muchos incluso de los gobernantes creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Y esto pasa hoy en día, gente que por mantener puestos de trabajo no confiesan a Cristo, esconden su fe en Cristo por mantener una posición, ya sea política, de trabajo o cualquier otra. Tiene que tener una fe en Cristo y poner a Dios en primer lugar, poner a Jesucristo en primer lugar, porque la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Si usted dice que cree en Dios y nunca lee la Biblia, no se congrega, no ora, ¿de qué es esa fe? Es una fe vacía, es una fe muerta. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, hacedores de su palabra. Hacedores quiere decir poner por obra lo que estamos escuchando. Que su fe en Cristo sea una fe viva, una fe inquebrantable. Pídale al Señor que le dé fe. Qué triste esto, que creyeron en Él, pero dice que amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. ¿Cuántos músicos cristianos se han vendido por dinero, por los contratos, por la fama, amando más las cosas de este mundo que la de Dios? Tenga cuidado, porque puede engañar al vecino, pero a Cristo, que conoce su pensamiento, su corazón, no lo puede engañar. Por eso es que en este tiempo necesitamos acercarnos más y más a Dios. Si usted se congrega el domingo a la iglesia y le ofrecen trabajo el domingo, diga que no. Dios le va a proveer, Dios conoce su corazón. Pero tenemos que ponerlo a Él en primer lugar. Seguimos leyendo versículo 44. Esta es la conclusión del mensaje de este día, Juan capítulo 12. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió, en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si usted verdaderamente quiere creer en Dios, tiene que creer en Jesús, porque Jesucristo es Dios, y fuera de Él no hay salvación. Aquí te lo está diciendo la palabra.
El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. La palabra es clara, Jesús está diciendo, Él es la luz. Jesús es la luz del mundo. Los brujos, los hechiceros andan en tinieblas, pero la luz del mundo es Jesucristo de Nazaret. Él es el único y verdadero. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Aquí está claro lo que estamos hablando. La palabra del Señor es vida. La palabra del Señor nos alimenta. La palabra del Señor es viva y ella nos juzgará en el día final. Por eso es que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, hacedores de su palabra. Y dice después, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado de ella lo juzgará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén y amén. Y esta es la palabra que estamos hablando en este día. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Reciba a Cristo antes de que sea demasiado tarde. La palabra que Él ha hablado nos juzgará en el día final. Si amáis al Señor, guardad sus mandamientos. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Vamos a estar aquí un rato más, vamos a poner unas alabanzas. Si quiere tratados, tenemos tratados con la dirección de la iglesia. Si quiere ir, le podemos venir a buscar, pero tienes que dar el paso de fe, de recibir a Jesucristo como Salvador, creer en Cristo y no te dejes llevar por la gloria de los hombres, porque este mundo es pasajero. Se acaba, perece, pero el que cree en el Señor permanece para siempre. Cristo quiere edificar tu familia, Cristo quiere darte lo que el ladrón se ha llevado, pero tienes que permanecer en Él, tienes que permanecer en Él. Que Dios le bendiga, vamos a orar y después vamos a poner unas alabanzas. Padre, gracias por esta mañana gloriosa, Señor, que hemos podido hablar tu palabra. Señor, bendice a cada persona aquí presente. Abre sus ojos, abre sus oídos. Perdona, Señor, porque hemos pecado. Perdónanos y permite que podamos ver la luz de Jesucristo de Nazaret. Jesucristo, el único y verdadero Dios. Ayúdanos, Dios. Te ruego que guardes, Padre, guarda de toda ley, Señor, guarda, Padre. Sabemos que hay personas que vienen de otros países, que con mucha fuerza han venido. Padre, te ruego que los guardes, Señor, bendícelos, protégelos, escóndelos, Dios, escóndelos, Padre. Sabemos que tú eres quien pone reyes y quitas reyes, tú eres, Señor. Pero ayúdanos, Dios, por tu gran misericordia, Señor. Bendice a cada inmigrante que está aquí presente en este lugar. Bendícelo y guárdalo, Señor. Tú conoces los corazones, Padre. Guarda, Señor, a cada varón aquí presente. Y ayúdanos a ponerte en primer lugar.
Gracias, Cristo. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Que